Episodio 1. La primera mentira. La primera vez que la tumba se abrió. El viento olía a incienso podrido. Fue un domingo como cualquier otro en San Augusto. El sol ardía sobre los techos de teja y el silencio en la iglesia era tan espeso como el sudor en la espalda del padre Julián. Era su primer sermón desde que lo asignaron al pueblo. Y todos los ojos, desgastados, hambrientos de fe, lo miraban desde los bancos de madera. Dios nos escucha, incluso cuando pecamos en silencio, dijo, con voz serena. Mentira. Él sabía, en lo más profundo, que había cosas que ni Dios quería oír. Pero esa mentira era necesaria. O eso se decía. Una mentira piadosa. Un ajuste teológico. Un escudo contra el juicio. Y fue esa mentira, pequeña, escondida en palabras santas, la que hizo crujir la tierra en el cementerio. Esa noche, mientras las campanas marcaban la medianoche, un sonido hueco atravesó el aire, como si alguien, o algo, empujara una losa desde dentro. Los perros del pueblo aullaron, y el aire se volvió denso, con un leve sabor a óxido y cera quemada. La tumba se abrió. Era una tumba olvidada, cubierta de musgo y sin nombre legible. Algunos ancianos la recordaban como la del mártir. Otros decían que allí no había nadie desde hacía décadas. Pero todos, sin excepción, evitaban acercarse. El padre Julián se enteró a la mañana siguiente, cuando una mujer con los ojos llorosos le dijo que su hija, Clare, había pasado la noche en vela. Dice que escuchó voces. Padre, que alguien decía su nombre desde la tierra. Él sonrió. Una sonrisa rota. Esa misma noche, movido por una mezcla de culpa, miedo y una curiosidad que quemaba como el infierno, fue al cementerio. Llevaba una linterna y un crucifijo colgado al cuello. Como si eso bastara. La tumba estaba abierta. No completamente, apenas una rendija. Pero lo suficiente para oler el interior, húmedo, rancio, como carne olvidada en una iglesia abandonada. Cuando se inclinó para mirar, juraría haber visto algo moverse. No un cuerpo, no un animal. Algo más antiguo, más consciente. Retrocedió de inmediato, tropezando con sus propias dudas. Se persignó. Susurró un Padre Nuestro. Pero las palabras le temblaban entre los labios. Y entonces lo escuchó. Una voz rasposa, como hojas secas arrastradas por el viento, que desde el hueco murmuró. Mentiste, desde el altar. El padre huyó, con la sotana rasgada y el alma más rota que nunca. A la mañana siguiente, mandó cerrar la tumba. Ordenó rezos. Pero por dentro, sabía la verdad. Esa tumba no se abrió sola. Se abrió porque él había mentido. Y no sería la última vez. Episodio 2. El susurro del ataúd. La niña no paraba de repetirlo. Me llamó por mi nombre. Padre, desde abajo. Lo juro, Clare, de apenas 8 años. Temblaba mientras abrazaba su muñeca con tanta fuerza que le dejó marcas en los dedos. Tenía ojeras profundas y los labios resecos. Su madre lloraba en silencio en una esquina de la sacristía, mientras el padre Julián trataba de mantener la calma. Por fuera, al menos. ¿Qué te dijo exactamente? ¿Hija? La niña bajó la voz. Se acercó a su oído como si temiera que las paredes escucharan. Me dijo, que tú también mentiste. El corazón del sacerdote se detuvo un segundo. Luego fingió una sonrisa. Le dijo que no debía temer. Que seguramente fue un mal sueño. Otra mentira. ¿Otra grieta? Esa noche, el viento se levantó antes de la medianoche. El mismo hedor a incienso podrido volvió a filtrarse por las rendijas de la iglesia. Las campanas no sonaron, pero el crujido del hierro oxidado en el cementerio era imposible de ignorar. Julián no pudo más. Tomó una lámpara de aceite y se dirigió solo hacia la tumba maldita. Ya no le bastaban las oraciones ni los rosarios, necesitaba respuestas. La tierra aún estaba removida, húmeda, como si alguien acabara de escarbarla con manos desesperadas. Se arrodilló junto a la lápida ilegible y, con las manos temblorosas, levantó por completo la losa de piedra. El interior del ataúd apareció como un hueco negro. Inmóvil, silente, vacío. No había cuerpo, no había esqueleto. Solo la madera podrida y marcas. Uñas, rasgaduras desde dentro. Como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. O entrar. El sacerdote tragó saliva. El sudor bajándole por la nuca. Fue entonces cuando la lámpara parpadeó. Y en ese segundo de penumbra, oyó el susurro. No desde la tumba, sino detrás de él. No deberías haber abierto esto. Julián. Giró en seco. Pero no había nadie. Solo lápidas, cruces torcidas y la sombra de su propia fe. Tambaleante, volvió la vista al ataúd. Ahora había algo allí. Una flor marchita. Un lirio negro. Él no la había dejado. Retrocedió.
Cerró la tumba de golpe. Y corrió a la iglesia. Esa noche. No durmió. Pero tampoco rezó. ¿Cómo se le reza a un Dios que guarda silencio ante una tumba que responde a las mentiras? A la mañana siguiente. Clara había desaparecido. Solo encontraron su muñeca, sobre la tumba. Sucia de barro. Y con un pétalo negro entre los brazos. Episodio 3. Confesiones sin redención. La confesión llegó en voz baja. Envuelta en miedo y vergüenza. Era don Mauricio. El alcalde del pueblo. Entró en el confesionario como si el mismísimo infierno lo persiguiera. Y al cerrar la rejilla de madera, exhaló un suspiro cargado de décadas. Padre, he pecado. Y no es la primera vez. El sacerdote Julián lo escuchó en silencio. Con el corazón aún golpeando por la desaparición de Clara. Había pasado días sin dormir. Esperando que la tierra le devolviera a la niña. Pero la tumba seguía cerrada. Y más silenciosa que nunca. He tomado dinero de la parroquia, continuó Mauricio. Dinero que usted creyó desaparecido por error, lo usé para pagar favores. Favores políticos. Julián apretó los dientes. Quería gritar. Maldecir. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dijo lo que sabía que el alcalde necesitaba oír. Dios es misericordioso. Hijo mío. Si te arrepientes de corazón, serás perdonado. Mentira. No sentía que Dios estuviera allí. No sentía redención. Solo el eco hueco de un altar que cada día parecía más frío. Esa noche, volvió a abrirse la tumba. No fue un sonido súbito. Fue progresivo, como si la tierra misma respirara con dificultad. El sacerdote se despertó con el sonido de la madera crujiendo en la distancia y una sensación helada en los pies. Bajó corriendo al cementerio con una linterna y un corazón a punto de estallar. Y ahí estaba otra vez. La lápida movida. La tierra removida. Pero esta vez, el ataúd no estaba vacío. Había un cuerpo, cubierto de tierra, con la boca abierta en un grito eterno. Lo más aterrador no fue eso. Fue reconocer el rostro. Era Clara, pero no como la recordaba. Su piel era pálida. ¿Ceniza? Sus ojos estaban cerrados, pero las pestañas aún húmedas, como si hubiera llorado bajo tierra. El padre Julián cayó de rodillas. No puede ser. Gimió. Tú no perteneces aquí. Yo no te puse aquí. Y entonces, la niña abrió los ojos. Negros. Vacíos. Su boca se movió. Apenas. Pero lo suficiente para que él escuchara las palabras con claridad absoluta. Otra mentira, padre. Y luego desapareció. Literalmente. En un parpadeo. El cuerpo de Clara se deshizo como polvo al viento. Solo quedó su muñeca. Y un papel húmedo. Arrugado. Bajo la tapa del ataúd. Era un fragmento de un diario. Con letra antigua. Temblorosa. ¿Se leía? Cada mentira empuja un alma a su tumba. No todas vuelven iguales. El padre Julián guardó el fragmento con manos temblorosas. Sabía que había encontrado algo, o alguien, que no quería ser olvidado. Y lo peor, que aún quedaban muchas mentiras por confesar. Episodio 4. El rostro bajo tierra. Esa noche, el padre Julián no cerró los ojos. El fragmento del diario descansaba sobre su escritorio, junto a la muñeca de Clara, cubierta de polvo y con los hilos de los ojos descosidos, como si hubieran llorado en silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como un puño invisible, y la luna se escondía detrás de nubes densas como ceniza de hueso. El sacerdote se sentó en su silla de madera, con la sotana arrugada y las manos temblorosas. Rezó, pero cada palabra sonaba hueca, como si su voz no pudiera atravesar el techo de la iglesia, como si Dios hubiese tapado los oídos. Cuando por fin se quedó dormido, lo arrastró un sueño. No un sueño cualquiera, una visión que parecía más real que la vigilia. Estaba de pie en medio del cementerio, pero no había estrellas ni luna, ni siquiera sombras. Todo era tierra y silencio. Frente a él, la tumba, la misma, pero ahora, abierta por completo. Dentro, no había ataúd, solo un pozo oscuro, profundo, como si no tuviera fondo. Y desde ese abismo surgió un rostro. No tenía piel, solo músculo y gusanos, con ojos que no parpadeaban. Pero lo más aterrador era que Julián lo reconocía. Era su propio rostro, pudriéndose. Padre, susurró la criatura, con una voz idéntica a la suya, pero hueca, como una campana rota. ¿Cuántas veces más mentirás antes de ocupar mi lugar? Julián retrocedió, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó, gritó, sintió como miles de dedos invisibles lo arañaban. Lo arrastraban hacia abajo, y justo antes de despertar, oyó una última frase, escrita en la oscuridad. Las tumbas no guardan cuerpos, guardan verdades no dichas. Despertó empapado en sudor. La muñeca había caído al suelo.
La vela del escritorio se había apagado sola. Y en su escritorio, el fragmento del diario había cambiado. Ahora tenía una nueva línea escrita a mano, con tinta aún húmeda. Yo también soñé con mi muerte, antes de verla con mis propios ojos. La firma era ilegible, pero el papel olía a humedad, a tierra removida. Esa mañana, Julián volvió a la sacristía y, con una palanca oxidada, forzó la trampilla que llevaba al sótano antiguo de la iglesia. Nadie lo había pisado en décadas. Estaba cubierto de telarañas, libros rotos, y entre ellos, un diario encuadernado en cuero negro, cubierto de moho. El nombre en la portada le heló la sangre. Padre Matías Guerra, el sacerdote anterior, desaparecido, nunca enterrado oficialmente. Julián abrió la primera página, y lo primero que leyó fue una advertencia. Si estás leyendo esto, ya has mentido, y ya has escuchado la tumba. Episodio 5, el diario de un muerto. El cuero del diario crujía como hueso seco entre los dedos del padre Julián. Cada página olía a encierro, a confesiones que nunca debieron escribirse. Las primeras líneas estaban escritas con una caligrafía obsesiva, como si cada palabra hubiese sido arrancada del alma del autor. He mentido, primero por miedo, luego por conveniencia, después, por costumbre. La tumba lo sabe, y ya no me deja dormir. Padre Matías Guerra. Julián se sentó en la sacristía, temblando con cada párrafo. El silencio a su alrededor era espeso, casi sólido, como si las propias paredes estuvieran escuchando. Las entradas eran fragmentadas, como si el padre Matías hubiera escrito a contrarreloj, interrumpido por voces que solo él oía. La primera vez que mentí fue para proteger a una mujer. Me suplicó que no revelara lo que había visto en su esposo. Dije que todo estaba bien, que Dios había perdonado. Pero esa noche, la tumba se abrió, y escuché su llanto. No el de ella, el del mártir. El mártir. Julián pasó las páginas con ansiedad creciente, hasta que llegó a una que lo dejó helado. En ella, estaba dibujada, con tinta roja, la misma tumba sin nombre del cementerio. Debajo, unas pocas líneas escritas con tinta más oscura. Dicen que fue un santo, que murió defendiendo la verdad, que no aceptó las mentiras del clero, y por eso lo callaron. Lo enterraron sin nombre, pero su alma no descansó. Juró que haría hablar a cada sacerdote que se parara frente al altar con labios sucios de engaño. Julián levantó la vista, con las manos sudadas. Todo cobraba sentido. El pueblo había olvidado al mártir, pero su tumba no olvidaba. Era un recordatorio, o un castigo, una trampa sagrada. Continuó leyendo. Cada vez que mentía, él volvía. Al principio, solo escuchaba su voz. Luego, lo vi de pie en el altar, detrás de mí, repitiendo mis palabras con una boca llena de tierra, copiándome, como si se preparara para reemplazarme. Las últimas páginas eran cada vez más caóticas, con líneas cruzadas, dibujos perturbadores de rostros sin ojos y figuras encapuchadas rezando de espaldas al crucifijo. Una frase se repetía como un rezo maldito. Él no quiere perdón. Él quiere la verdad. Y luego, nada. La última página estaba arrancada. Julián cerró el diario con manos temblorosas. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. No era hora de misa, y nadie más tenía las llaves. Al salir a la nave principal, encontró las velas encendidas, y en el altar, una figura, cubierta de barro, con los pies descalzos, y un rostro borroso, sangrando por la boca. No dijo palabra. Solo extendió la mano hacia él, como pidiéndole continuar lo que Matías no había terminado. Julián cayó de rodillas, por primera vez en su vida. No sabía si rezar o confesar. Episodio 6, pecados heredados. Julián no volvió a dormir después de ver la figura en el altar. No porque le faltara el sueño, sino porque cada vez que cerraba los ojos, la imagen del rostro sangrante se formaba detrás de sus párpados, con más nitidez, con más odio, como si el mártir, desde su tumba, estuviera despertando del todo. El sacerdote decidió hacer lo que Matías no pudo, encontrar el origen. El siguiente día, bajó al archivo parroquial, un rincón polvoriento enterrado bajo la iglesia, lleno de pergaminos olvidados y actas descoloridas. Allí, entre libros que crujían al abrirse, halló un legajo sellado con cera negra y una inscripción que heló el aire. Testimonio del juicio eclesiástico contra el hermano Nazario. Año 1811. Julián rompió el sello con un temblor en el alma. Las páginas hablaban de un joven monje llamado Nazario, nacido en San Augusto, admirado por su santidad precoz y temido por su lengua incorruptible. El documento lo describía como un fanático de la verdad,
dispuesto a denunciar incluso al mismo obispo si éste manchaba la palabra de Dios. Y eso hizo. Nazario denunció una red de abusos, de desvío de dinero, de indulgencias falsas, todo con nombres, pruebas, cartas. La Iglesia lo declaró poseído. ¿Hereje? Mentiroso. Fue excomulgado. Y su cadáver fue enterrado sin nombre, sin misa, sin sacramentos, bajo una lápida sin inscripción. La misma tumba. La lectura final del juicio era clara. Que su boca se pudra con tierra y su memoria sea sellada hasta el fin de los siglos. Que ninguna voz vuelva a repetir su nombre en esta iglesia. Julián sintió un vacío abrirse en su estómago. Había heredado algo más que una sotana. Había heredado un castigo. Volvió a la sacristía, con el archivo en brazos. El altar estaba limpio, silencioso, pero al acercarse, notó una grieta nueva en el mármol, justo debajo del crucifijo. De ella brotaba un hilo delgado, de sangre. Y entonces lo escuchó. Una voz, no como la anterior, más clara, más firme, como un hombre predicando desde una fosa abierta. Cada sacerdote que oculte lo que yo revelé, compartirá mi entierro. Y tú, Julián, ya comenzaste a hundirte. El padre cayó de rodillas. La sangre seguía fluyendo. Esa noche, decidió hacer lo impensable, escribir una homilía sobre Nazario. Sacar su nombre del silencio. Darle un lugar en el altar. Pero mientras escribía, la pluma se quebró sola. El tintero cayó. Y en la hoja blanca apareció una sola frase. Escrita con tinta que él no había usado. No basta con decir mi nombre. Tienes que contar mi verdad. Episodio 7, el cuerpo que cambia. El cuerpo ya no era el mismo. Julián lo supo en cuanto la tumba se abrió por cuarta vez. Fue en plena madrugada. Mientras el reloj del campanario marcaba las 3, la hora muerta, y un cuervo rompía el silencio con un graznido que parecía arrastrar siglos de odio. Esta vez, no corrió al cementerio. Caminó, lento, como si una parte de él ya supiera lo que iba a encontrar. La tierra estaba removida, húmeda como una herida recién abierta. La lápida sin nombre había sido desplazada con fuerza brutal. El ataúd, astillado. Y dentro, el cadáver. Sí, había un cadáver. Pero no era el mismo que había visto antes. Ahora tenía piel. Piel blanquecina. Tirante, casi pegada a los huesos. Los dedos, antes podridos, parecían más definidos. El cuello, más firme. El pecho, respiraba. Muy levemente. Como si soñara. Julián se arrodilló, incapaz de apartar la vista. Y entonces lo vio. Los labios del muerto eran iguales a los suyos. La forma de la barbilla, idéntica, y bajo el párpado medio abierto, un iris pardo. Su color retrocedió, trastabillando. El aire sabía a hierro, a algo rancio. Se tapó la boca para no gritar, pero no fue necesario, porque alguien o algo ya estaba gritando por él. Un grito ahogado, lejano, como si viniera desde el fondo de la tierra. No soy yo el que cambia, susurró la voz desde la tumba. Eres tú el que se pudre, desde adentro. Julián cayó sentado en la hierba mojada. Lloró, no como sacerdote, no como creyente, como un hombre quebrado. Cuando recuperó algo de control, cerró el ataúd a la fuerza. Volvió a poner la lápida en su sitio, aunque sabía que no serviría de nada. Esa cosa ya no era un cadáver, era un espejo, un reflejo profanado de su alma. Al volver a la sacristía, no se atrevió a mirar al espejo del lavabo. Evitó su propio reflejo como si contuviera el germen de una maldición. Horas después, revisó de nuevo el diario de Matías. Había una entrada en la que nunca había reparado, escondida entre 2 páginas pegadas por el moho. Al principio pensé que el cuerpo me imitaba, pero después comprendí, no era una copia, era un reemplazo, una transición. Cada mentira que decía, lo alimentaba, lo moldeaba a mi imagen. Hasta que un día, me miré al espejo, y no era yo. Julián cerró el diario de golpe. Se miró las manos. Temblaban. Tenían tierra en las uñas. ¿Había acabado él mismo sin recordar? En el altar, las velas comenzaron a encenderse solas. Y sobre el atril, donde había dejado la Biblia, ahora descansaba un espejo. Y su reflejo ya no parpadeaba al mismo tiempo. Episodio 8, el altar roto. El altar crujió por primera vez durante la misa de domingo. La iglesia estaba llena. Viejos, niños, esposas devotas con las manos unidas en oración. Nadie hablaba del cadáver que apareció y desapareció. Nadie preguntaba por Clara. Nadie se atrevía a mirar la tumba sin nombre. Pero todos asistían a misa. Por fe, o por miedo. El padre Julián subió los escalones hacia el púlpito. Su sotana estaba limpia.
pero en la manga aún quedaba una mancha oscura, como sangre seca. No supo cómo llegó allí. Tomó aire, miró al crucifijo, y mintió. Dios nos ha escuchado. El mal ha sido apartado. El alma de la niña descansa en paz. En ese preciso momento, se escuchó un crack, un sonido seco, firme, como si la madera del altar se resquebrajara por dentro. Nadie más pareció notarlo. Solo Julián. Y el mártir siguió predicando, con la garganta cerrada por la culpa, pero a cada palabra, a cada falsa promesa, el crujido volvía, primero bajo sus pies, luego detrás del crucifijo, hasta que algo cayó. Una gota, roja, lenta, desde el torso del Cristo de madera. Un hilo de sangre espesa descendía entre los dedos clavados. Julián se quedó helado. Los feligreses no parecían ver nada. Solo seguían rezando, con los ojos cerrados, como hipnotizados. Padre nuestro que estás en el cielo. La sangre seguía cayendo, una gota tras otra. Y entonces, de pronto, el altar se abrió. No como una puerta, como una herida. La base del altar se agrietó. El mármol se partió en dos con un gemido que no era del mundo. Y de dentro no salió fuego, ni humo, sino vocecitas, susurros, como si cientos de almas hablaran al mismo tiempo, en lenguas que no existían. Julián cayó de rodillas, delante de todos, pero nadie reaccionó. Todos seguían rezando, como si la misa no pudiera ser interrumpida ni por un milagro, ni por una maldición. Y entonces se escuchó su nombre, susurrado desde dentro del altar, desde la grieta. Julián. La voz era suya, pero más antigua, más cansada. Giró la cabeza lentamente hacia la imagen del mártir en el vitral. Ya no estaba allí. En su lugar, una figura de espaldas, con sotana, con su misma silueta, mirando hacia afuera, como si lo estuviera reemplazando. Julián se arrastró lejos del altar, y cuando por fin levantó la vista, los ojos de todos los fieles estaban sobre él, ahora abiertos, ahora vacíos. ¿Qué has hecho, padre?, susurró una anciana. ¿Qué es lo que abriste? El sacerdote quiso responder, pero al abrir la boca, de su garganta no salió palabra. Salió ceniza. Episodio 9, la monja del velo sucio. La monja vivía en el convento abandonado, al otro lado del río. Nadie sabía que seguía con vida. Muchos la creían muerta. Otros decían que había hecho voto de silencio y que solo hablaba con los muertos. Pero el padre Julián, tras el altar sangrante, las voces del abismo y los ojos vacíos del pueblo, no tenía otra opción. Necesitaba respuestas. Y ella era la única que quedaba viva lo suficiente como para recordarlas. Cruzó el puente de piedra al anochecer. Las tablas crujían con cada paso. Al llegar, empujó la pesada puerta del convento. Un aire helado, cargado de incienso viejo y humedad, lo recibió como un reproche. La encontró sentada en una capilla oscura, rodeada de retratos rotos y estatuas sin cabeza. El velo que llevaba era blanco, o alguna vez lo fue. Ahora estaba ennegrecido por el tiempo y la culpa. No levantó la vista cuando él entró. Sabía que vendrías. Padre, susurró, sin mirarlo. Todos vienen, tarde o temprano. Cuando el mártir empieza a hablarles. Julián se estremeció. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? La monja giró lentamente el rostro. Tenía los ojos velados por la edad, pero brillaban con una claridad sobrenatural. No quiere venganza, quiere revelación. ¿Revelación? La verdad, padre. La que ustedes esconden tras las sotanas, tras las homilías falsas, tras las sonrisas piadosas. Él fue la última voz pura. Y ustedes lo enterraron, pensando que el silencio sería eterno. Ella se puso de pie con dificultad, y lo llevó hasta una pared de piedra agrietada. Allí, entre las grietas, extrajo un pergamino. Era una carta, antigua, firmada por Nazario. No temo al castigo, ni al olvido. Pero maldita sea esta iglesia si sigue utilizando el nombre de Dios para ocultar los pecados del hombre. Si mi cuerpo no habla, que hable mi tumba. Si mi voz calla, que grite el barro. Julián sintió un nudo en el pecho. Sus labios temblaban. No quiero reemplazarlo. No quiero convertirme en esa cosa, en ese cuerpo. La monja se acercó. Le tomó la cara entre las manos. Sus dedos eran huesos con piel, pero su tacto quemaba. Entonces deja de mentir. No puedo. La verdad arruinaría todo. La fe del pueblo. La paz. ¿Y cuántos cadáveres más estás dispuesto a enterrar para proteger una fe construida sobre mentiras? Un silencio espeso los envolvió. Dime, hijo, susurró ella. ¿Cuántas veces más crees que tu reflejo parpadeará antes de dejar de ser tuyo? Julián se alejó, temblando.
Salió del convento con la carta en el pecho y el eco de esas palabras taladrándole la conciencia. Esa noche, decidió hablar en la próxima misa, contar la verdad. Pero mientras escribía el sermón, sintió una presencia detrás de él, y en el reflejo del cáliz, el cuerpo del mártir ya vestía su sotana. Episodio 10, la misa vacía. Nadie vino. El padre Julián se había preparado durante toda la noche. El sermón, escrito a mano con tinta temblorosa, estaba lleno de verdades que nunca debieron salir del confesionario. Cada línea era una confesión disfrazada de homilía, una herida abierta ofrecida al altar. Abrió las puertas de la iglesia a las 9 en punto. Tocó la campana. 1, 2, 3 veces. Silencio. Los bancos de madera crujían por el viento que se colaba entre los vitrales sucios. El incienso apenas ardía. Ni un alma entró por el umbral. Por primera vez en sus años de sacerdocio, Julián celebró la misa solo. Sin creyentes. Sin cantos. Sin respuestas. Solo, hermanos, comenzó. Con voz firme. Aunque nadie lo escuchaba. He venido hoy no a salvar sus almas, sino a rescatar la mía. El eco de su voz se perdió entre los muros agrietados. He mentido. No una, sino muchas veces. He dicho que los pecados eran perdonados sin arrepentimiento, que las almas estaban en paz cuando solo había oscuridad. He protegido culpables. He callado abusos. He defendido la institución, en vez de a los inocentes. Sus palabras flotaban en el aire como un rezo sacrílego. La verdad por fin era dicha. Y nadie estaba ahí para recibirla. O eso pensaba. Al terminar la misa, se acercó al altar para besar el crucifijo, y vio que la grieta en el mármol se había cerrado. Pero no del todo. Del centro, brotaba algo nuevo. Una flor, negra, con pétalos de ceniza. Y entonces lo sintió. La tierra, moviéndose, no bajo sus pies, sino dentro de él. Cayó de rodillas, ahogado. El aire se volvió espeso, como si sus pulmones se llenaran de barro invisible. Tosió fuerte, hasta que escupió algo. Un diente, el suyo, con tierra aún pegada. Corrió al confesionario, sin saber por qué. Cerró la puerta detrás de sí y cayó al suelo, temblando. La oscuridad era espesa, el miedo, familiar, y en medio del silencio, una voz, no desde fuera, no desde el altar, desde dentro del confesionario. Has dicho la verdad, cuando ya nadie la quiere oír. Julián gritó, pero no salió sonido, solo polvo, como si su alma estuviera disolviéndose palabra por palabra. Salió a trompicones del confesionario, y entonces lo vio. La tumba, abierta, otra vez, pero esta vez, él no había mentido. Esta vez, no había sermón falso, ni confesión manipulada. Y sin embargo, la tierra se abría igual. El mártir ya no necesitaba una mentira. Solo necesitaba que Julián hablara, que lo nombrara, que lo recordara. Porque ahora, el cuerpo en la tumba ya no se parecía a él. Era él. Episodio 11, el juicio bajo tierra. No fue un sueño. Julián despertó cubierto de tierra. Bajo las uñas. Entre los dientes. En los párpados. Arena húmeda. Áspera. Con olor a tumba vieja. ¿Había dormido o caído? Sobre el suelo de la sacristía. Pero al abrir los ojos, ya no estaba allí. Estaba bajo tierra. Literalmente. Oscuridad total. Solo el sonido de su propia respiración agitada. Trató de moverse, pero el suelo lo abrazaba como si quisiera absorberlo. Entonces, una vela se encendió. Sola, y una tras otra. Decenas de velas más comenzaron a iluminar un pasillo subterráneo. Angosto, hecho de piedra y huesos. Delante de él, una figura. Vestía como él. Se movía como él. Pero tenía la cara podrida. La sotana rasgada. Y los labios llenos de gusanos. Bienvenido. Padre, dijo con su voz exacta. Es hora de tu juicio. Julián quiso rezar, pero no recordaba las palabras. O tal vez Dios no estaba invitado allí. ¿Quién eres? Logró susurrar. Soy cada mentira que dijiste. Cada verdad que callaste. Soy lo que dejaste crecer dentro de ti. La figura alzó una mano. El suelo tembló. Y del fondo del túnel comenzaron a salir más versiones de él. Julianes deformados. Uno con los ojos arrancados. Otro con la lengua cosida. Uno más con una estola hecha de piel humana. Todos susurrando. Uno a uno. Se acercaron a él. Y mientras lo rodeaban, comenzaron a hablar. Ella está en paz. Dijiste, pero sabías que Clara había sido tragada. Te absuelvo en el nombre del Padre. Mentiste, mientras protegías a un abusador. El milagro ocurrió. Fingiste, cuando sabías que la estatua lloró por miedo.
No por gracia. Cada uno recitaba una mentira diferente. Cada uno clavaba una aguja invisible en su alma. Julián gritaba. Pero los gritos rebotaban en las paredes como plegarias rechazadas. «Basta», gritó. «Acepto mi culpa. Acepto mi castigo». Pero las figuras no se detuvieron. «¿Castigo?», dijo el primero, con sonrisa muerta. «No estamos aquí para castigar. Estamos aquí para heredarte». De pronto, el suelo se abrió bajo sus pies. Y cayó. No hacia abajo, sino hacia adentro. Y allí, en el núcleo del silencio, lo vio. El mártir, sentado sobre una montaña de huesos, con un rostro sereno, limpio, un crucifijo entre las manos. Pero no como redención, como sentencia. ¿Quieres redimirte, Julián? Sí, por favor. Entonces dime, frente a todos, ¿cuál fue la peor mentira? El sacerdote tragó saliva. El aire era tan denso que hablar era doloroso, que alguna vez creí en lo que decía. Y entonces, todo se detuvo. Las figuras desaparecieron. El túnel se cerró. El mártir se desvaneció. Y Julián despertó, nuevamente en la sacristía. Pero esta vez, algo cambió. Su rostro en el espejo. No lo reconocía. Episodio 12, el sermón final. La iglesia se llenó como nunca antes. No por fe, no por redención, por miedo. En todo el pueblo se hablaba del altar que sangraba, del sacerdote que hablaba solo, de las campanas que sonaban sin manos. Algunos decían que Julián se había vuelto loco, otros, que estaba poseído, pero todos querían ver cómo terminaba aquello. El padre Julián los esperaba de pie en el altar, más delgado, más pálido, con los ojos hundidos y las manos vendadas. Parecía no estar allí, o estar allí, por última vez. La misa comenzó sin cánticos, sin incienso, sin gloria, solo con su voz. Hoy no vengo a ofrecer salvación, ni a perdonar pecados. Vengo a confesar los míos. Todos, en voz alta, delante de ustedes, y de él. El pueblo lo miraba en silencio. Algunos con devoción, otros con repulsión. Pero nadie se fue. Mentí en cada sermón. Reemplacé la palabra de Dios por las de los hombres. Callé a las víctimas. Protegí a los poderosos. Bendije tumbas que yo mismo cavé con mi silencio. Se acercó al crucifijo. Pero esta iglesia no está maldita. Está despierta. Porque bajo ella, hay alguien que jamás debió ser enterrado. El suelo crujió. Un golpe sordo, profundo, como si el corazón del templo hubiera latido por primera vez. Él habló la verdad. Y nosotros lo silenciamos. Lo enterramos sin nombre, sin epitafio. Pero su tumba nunca dejó de hablar. Las luces temblaron. Las velas explotaron en chispas rojas. Y entonces, Julián extendió los brazos. Y gritó: «Nazario no está muerto. Vive en cada mentira dicha desde este altar. Vive en mí». El suelo tembló con violencia. Y la lápida, allá fuera en el cementerio, se abrió sola. Los feligreses comenzaron a murmurar. Algunos intentaron salir. Pero las puertas de la iglesia estaban cerradas, como selladas por una voluntad que no era humana. Y entonces, del fondo del templo, se escuchó un sonido. Pasos. Alguien caminaba hacia el altar. No era Julián. Él seguía de pie, temblando, con los ojos clavados en el vacío. Era otro. Vestía sotana, descalzo, cubierto de tierra, y con una sonrisa serena. El mártir, Nazario, subió al altar con calma. Se colocó junto al sacerdote, que ahora respiraba con dificultad, como si el peso de todas sus palabras lo estuviera aplastando. Y el mártir habló, con voz clara, dulce y mortal: «Gracias por tu sermón, Julián. Lo he redimido», balbuceó el sacerdote, cayendo de rodillas. «No, pero has abierto la puerta. Y ahora, alguien debe entrar». Nazario colocó una mano sobre su cabeza. Julián gritó. Y en ese instante, el cuerpo del sacerdote se deshizo en polvo. El mártir se volvió hacia el pueblo. Abrió los brazos. Y pronunció las primeras palabras de una nueva misa. «Hermanos, hoy comienza la verdadera confesión». Episodio 13, el reflejo que no parpadea. La misa siguió. Como si nada hubiese ocurrido. Como si el cuerpo de Julián no se hubiese convertido en polvo ante los ojos de todos. Nazario se movía por la iglesia con pasos suaves, ceremoniales, como si siempre hubiera estado allí. Saludaba a los fieles por su nombre. Sabía los pecados que jamás confesaron. Y lo más inquietante, nadie lo cuestionaba. Nadie notó que no parpadeaba, que su piel estaba tensa como pergamino, que su sotana aún tenía trozos de tierra entre las costuras. Fue como si el pueblo entero decidiera olvidar. Solo una persona no lo hizo. Martena,
Una niña de 12 años. Huérfana desde que su madre desapareció misteriosamente después de asistir a una confesión con Julián. Era callada, observadora, y demasiado lista para creer en milagros tardíos. Una tarde, mientras limpiaba las bancas por encargo del nuevo sacerdote, lo observó desde la sacristía. Nazario se arrodilló frente al altar, pero no rezaba. Hablaba solo. Con alguien, debajo. Aún queda uno, decía. El que se esconde entre espejos. El que me vigila desde su reflejo. Martina retrocedió, pero al hacerlo, tropezó con un espejo pequeño de altar que cayó al suelo y se astilló. En el vidrio roto, no vio su rostro. Vio a Julián, desnudo, aterrorizado, golpeando un ataúd desde dentro. Su boca abierta en un grito mudo. La niña huyó. Corrió al cementerio. No sabía qué buscaba. Tal vez la tumba. Tal vez una señal. Pero al llegar, no había nada. La lápida sin nombre había desaparecido. En su lugar, tierra lisa, sin rastros, como si la tumba nunca hubiera existido. Esa noche, Martina decidió mirar al sacerdote a los ojos. Lo enfrentó. Usted no es Julián, le dijo. Ni es de este tiempo. Nazario sonrió. ¿Y tú quién eres? ¿Niña? La única que todavía puede ver. Él se acercó lentamente. ¿Ver qué? Que no parpadea. Los que no mienten no necesitan cerrar los ojos. Martina retrocedió. Yo sí miento, susurró. Pero prefiero una mentira humana que una verdad nacida en una tumba. Y entonces, sacó el trozo de espejo roto. Lo alzó hacia su rostro. Nazario se detuvo. Porque el reflejo en el vidrio no era él. Era, vacío. Una figura sin rostro. Un hueco. Y detrás de ese hueco, Julián. Aún atrapado. Aún golpeando. Pero ahora, sonriendo. Porque alguien lo había visto. Martina enterró el espejo en el altar. Si nadie más recuerda la verdad. Yo sí. Nazario no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez, parpadeó. La iglesia se oscureció. La tierra se agitó. Y la voz del mártir, o de Julián, o de ambos, se oyó en lo profundo. Mientras alguien recuerde, la tumba seguirá abierta. Epílogo, la campana que no deja de sonar. Han pasado muchos años desde aquella última misa. El pueblo de San Augusto fue abandonado poco a poco. Las casas se cerraron. Las ventanas se tapiaron. Y la iglesia quedó intacta. Nadie se atrevió a derribarla. Nadie se atrevió a entrar. Pero cada domingo, a las 9 en punto, la campana suena sola. Dicen que el sonido es hueco, como si viniera desde el fondo de una caverna. Otros aseguran que es un eco del infierno, disfrazado de ritual. Pero todos coinciden en una cosa. La misa sigue. Dentro del templo. Nadie sabe con certeza quién oficia ahora. Algunos aseguran que el mártir aún camina por los pasillos. Otros dicen que es Julián, atrapado entre la salvación y el castigo. Los más viejos, los que aún recuerdan, afirman haber visto a una niña de trenzas oscuras encendiendo velas frente al altar, aunque ya debería haber envejecido hace décadas. Y luego está el espejo, sobre el altar, donde antes se colocaba el cáliz. Hay un pequeño espejo enmarcado en madera. Los valientes que se han acercado a mirar su reflejo dicen que no siempre se ven a sí mismos. A veces ven a alguien llorando. A veces ven la tumba. Y a veces, ven el rostro del sacerdote, cerrando los ojos por última vez. En una ocasión, un joven reportero llegó al pueblo con una cámara y una linterna. Quería escribir sobre el mito del mártir sin nombre. Entró a la iglesia solo. Grabó durante 23 minutos. Nunca salió. En la grabación, que alguien encontró abandonada en la puerta del convento, se le escucha susurrar algo mientras tiembla. No está muerto, solo espera su turno. Después de eso, la imagen se distorsiona. Pero justo al final, en los últimos segundos, la cámara enfoca el espejo del altar. Y allí, grabado en la superficie del vidrio con lo que parece sangre seca, se lee: mientras alguien mire, yo recordaré. Mientras alguien recuerde, yo viviré. Mientras alguien mienta, yo volveré. Hoy, en San Augusto, nadie habla en voz alta. Todos temen que incluso una mentira piadosa pueda despertar algo que duerme justo debajo de sus pies. Y cada vez que la campana suena, los más viejos se persignan con rapidez, pero no cierran los ojos, por si el reflejo ya no los sigue.